El modelo tradicional del cáncer considera que las células empiezan a crecer a partir de una única célula. Se habla de que hay una primera célula que adquiere esas alteraciones genéticas y que esa célula empieza a crecer, empieza a dar células hijas, todas iguales, son clones de la célula original, de manera que esto sería lo que acabaría generando un tumor, ¿no? Un cáncer. Es decir, se cree que todas las células hijas son idénticas a la célula madre original. Y también se cree que la señal de que las células crezcan, se proliferen, está en la propia célula, que es una señal intracelular, es decir, que se debe a alteraciones genéticas dentro de la propia célula. Te digo, este es el modelo tradicional. Sin embargo, la realidad del cáncer contradice en algunos aspectos a lo que el modelo dice. Por ejemplo, en realidad se ha observado que en el cáncer las células tumorales no son iguales. Existen diferencias. Por ejemplo, imaginaros que esto fuera la sección de un conducto de la glándula mamaria. Entonces, ese conducto está formado por diferentes tipos celulares, diferentes tejidos. Habría un tipo de mioepitelio, las células luminales. Bueno, aquí lo observáis en colores diferentes. Las células amarillas serían un tipo celular, las células verdes otro, las azules otro. Entonces, la realidad del cáncer nos dice que están proliferando células que son diferentes, no son copias idénticas, son diferentes tipos celulares. Es decir, a nivel histológico proceden de tejidos diferentes. Y a nivel genético tampoco tienen todas las mismas alteraciones. Con lo cual, la realidad nos dice que el modelo tradicional no se ajusta a lo que observamos en un tejido tumoral verdadero. ¿Seguimos adelante? De hecho, esto en algunos artículos lo puedes encontrar. Hay un artículo de Cornelia Polia que habla de que hay una gran diversidad en tipos de células que forman un tumor en la mama y se está intentando explicar a qué son debidas esas diferencias. ¿Puedes pasar adelante? Es decir, se intenta buscar un modelo que explique cómo en una célula original pueden aparecer células tan distintas, ¿no? Y está en interrogante porque no se sabe asignar cuál es el proceso que ha ido ocurriendo para dar lugar a esas células tumorales que son diferentes entre ellas. Es decir, se busca como una célula madre que tenga potencialidad para generar células diferentes. Seguimos adelante. Sin embargo, eso todavía no se ha encontrado. Hay otra cosa que tampoco explica la teoría del modelo de cáncer que se tiene actualmente, que es la falta de proliferación celular cuando esas células tumorales son sacadas de su entorno. Es decir, cuando extraemos una biopsia y esas células se ponen a cultivar en un medio de cultivo, esas células no proliferan como lo hacen dentro del cuerpo. Es decir, que se está observando que las células tumorales necesitan de un estímulo extracelular para proliferar. Necesitan que otras células diferentes les den algún tipo de señal. Esto también, como digo, contradice el modelo clásico de que es la propia célula tumoral la que emite o produce lo necesario para dividirse. Seguimos adelante. De hecho, actualmente existen una gran cantidad de trabajos que atribuyen un papel fundamental en el crecimiento de esas células al microambiente celular, es decir, sería como al vecindario, al tejido circundante a las células que proliferan. Y además también ejercen un papel importante al control epigenético. Epigenético es lo que está por encima de lo genético. Es decir, ya se habla de que hay cambios en la función génica que no son provocados por alteraciones genéticas, sino que hay algo diferente que está pudiendo modular esa función génica. Uno de los tipos de regulación es la metilación, que es una modificación química, pero que no modifica la secuencia del ADN, que es capaz de silenciar algunos genes, evitar que se expresen o activar otros genes. Y esto no es una alteración genética. Entonces todo eso
cada vez se le atribuye un papel más importante a lo que hay fuera de la célula, que hace que la célula crezca, respecto a lo que hay dentro de la célula, que hace que la célula crezca. Y en muchos tipos de cáncer ya se ha demostrado que es así. Por ejemplo, el cáncer de mama, el mieloma múltiple, la leucemia linfática crónica y la leucemia mieloide crónica. Esto es un ejemplo de esto que estoy hablando, de cómo células vecinas que pertenecen a otro tipo histológico pueden estar influyendo en el crecimiento de otras células. Por ejemplo, en el caso del mieloma. Las células de mieloma, que serían estas que veis aquí, el hecho de que ellas crezcan depende de otro tipo celular que son los osteoclastos. Estamos hablando de lo que ocurre dentro del hueso. ¿Vale? En la célula ósea hay osteoclastos, hay células hematopoyéticas, entonces hay una interacción entre estos dos tipos celulares, de manera que el osteoclasto, parece una medusa, secreta un tipo de proteínas, esta proteína que se llama CSS1. Esta proteína, cuando interacciona con la membrana celular de las células de mieloma, hace que estas células empiecen a crecer, ¿vale? Es decir, que cuando hay niveles altos de esta proteína, existe proliferación celular, mientras que si hay niveles bajos de esta proteína, las células entran en apoptosis. La apoptosis es un programa de muerte celular, ¿vale? De manera que estamos viendo que en realidad es el osteoclasto el que está dirigiendo o está haciendo que esas células o bien se dividan y proliferen o bien mueran. Ya no sería solo una señal propia de la célula que prolifera. Esto está publicado en el The Journal of Biological Chemistry, un trabajo, no sé si lo del año 2005. Seguimos adelante. ¿Cómo enfocaría la medicina convencional el tratamiento del cáncer? Puesto que cree que el hecho de que las células crezcan es algo malo, pone el énfasis en la destrucción de las células proliferantes, sobre todo con agentes que dañan el ADN, el código genético, e inhiben de esta manera la proliferación celular. Sobre todo se trata de intervenciones físico-químicas, quimioterapia, radioterapia o cirugía.